Shalom Shalom y bienvenidos nuevamente a este episodio de un análisis profundo de la doctrina. Hoy hablaré del bautismo, ese acto tan fundamental, esencial, íntimo y muy personal por el cual Dios nos da una segunda oportunidad. Por supuesto, el bautismo requiere de un arrepentimiento y hablaremos de todos estos conceptos y hablaremos de todas estas condiciones para llevar a cabo un bautismo de acuerdo a las especificaciones que nos dio el Maestro. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso en su capítulo 4, versículo 5, dice: un Señor, una fe y un bautismo. Pablo reconoce que solamente existe un verdadero bautismo y por supuesto este tiene sus especificaciones, de las cuales hablaremos en este tema. ¿Sabías que la palabra bautismo no existe en las páginas del Antiguo Testamento? La palabra en realidad es una palabra moderna relativamente hablando. Y la palabra que sí encontramos para describir este acto, este concepto y esta práctica en las hojas del Antiguo Testamento es la palabra hebrea mikve. Mikve es su lenguaje original en el cual fue escrito y describe precisamente todos los conceptos que se necesitan y las condiciones para llegar a ese verdadero bautismo. Así es que bueno, te invito a que juntos analicemos este tema tan importante, esencial, y que si somos capaces de entender el verdadero significado del mikve, de ese baño ritual o de ese bautizo, seremos capaces de elevar todo nuestro ser para acercarnos cada vez más a Dios. Acompáñame. A través de las excavaciones arqueológicas dentro de la tierra de Israel, nos hemos podido dar cuenta de los diferentes mikves que se han encontrado desde la época patriarcal, es decir, en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo estos han evolucionado y se han encontrado en todas las regiones de la tierra de Israel. Por supuesto, los tamaños van a variar, la arquitectura de estos baños mikve, pero en esencia cumplen con la misma función. Y bueno, es que una de las similitudes que encontramos a través de este análisis es que mikve, ese baño ritual, es la antesala de lo que va a ser el bautismo que instituye el Maestro. Y no porque este fuera diferente, sino que el Maestro le va a dar una diferente interpretación, una manera nueva de entender este baño ritual, que en realidad el propósito fue y sigue siendo el mismo hoy en día, que es elevar nuestros sentidos ante la presencia de Dios, transicionar a esa etapa nueva que Dios nos está pidiendo y en esencia encontrar en este nuevo bautismo, en este nuevo baño ritual, no una purificación temporal, sino más bien una purificación que pueda durar toda la vida. Así es que bueno, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, después de miles de años de la práctica del mikve, este baño ritual, que se daba bueno de acuerdo a algunas prescripciones divinas y circunstancias, no solamente en la mujer, sino también en el hombre, se sigue practicando hasta el día de hoy en las comunidades judías religiosas. Normalmente cuando una mujer o un hombre tienen un evento importante en su vida, ya sea personal, familiar, o en la comunidad religiosa, bueno, todas aquellas personas que necesitan hacer acto o uso de este baño ritual lo hacen. Y normalmente se lleva a cabo cuando estamos hablando del Día del Perdón, cuando estamos hablando, por ejemplo, que hay una boda dentro de la comunidad religiosa judía. En algunos otros casos, bueno, para encontrar o declararse completamente sano después de alguna enfermedad que pudiera ser ya contagiosa.
Y estas prescripciones las podemos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Levítico 11:36, en su versión Reina Valera antigua, lo siguiente: con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. No vamos a enfocarnos en esto de los cadáveres porque es una lectura completamente diferente. Pero sí, para que tú te familiarices con esta ley de diferentes impurezas legales en el hombre y la mujer, te recomiendo leer del capítulo 11 del Levítico al capítulo 16, donde vamos a encontrar diversas leyes para diferentes situaciones en la vida del ser humano. Regresando a este tema de mikve, del baño ritual, este es uno de los primeros versículos donde encontramos la mención de este baño ritual, de la fuente y la cisterna, donde se solían recoger las aguas que venían de una fuente de agua viva, para que la persona que había tocado, en este caso un cuerpo muerto, fuera purificado. De hecho, en el capítulo que sigue, que es el capítulo 12 del libro de Levítico, podemos darnos cuenta que Dios específicamente le da una ley de higiene, de purificación a la mujer a la hora de atravesar por ciertas costumbres, no solamente costumbres, sino situaciones dentro de la vida de la mujer. Y vamos a leer lo que nos dice este capítulo 12 del libro de Levítico, del verso 1 al verso 5. Y en esa ocasión vamos a hacerlo utilizando la nueva versión internacional de la Biblia. El texto dice de la siguiente manera: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando una mujer conciba y dé a luz un niño, quedará impura durante 7 días, como lo es en el tiempo de su menstruación. Continuamos con el versículo 4. La madre deberá permanecer 33 días más purificándose de su flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta que se termine su periodo de purificación. Verso número 5 dice así: si da luz a una niña, la madre quedará impura durante 2 semanas, como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Después de que pasaba este lapso de tiempo, la mujer estaba obligada, ritualmente hablando, religiosamente hablando, a llegarse a ese estanque de aguas vivas para llevar a cabo esa purificación, donde iba a ser declarada limpia religiosamente hablando. No solamente buscaba una limpieza corporal, sino también buscaba una limpieza y una satisfacción espiritual, emocional y mental, para así sentirse y transicionar a ese periodo de pureza la cual demandaba Dios. Y es que es a la hora de hablar de estos baños rituales, o este baño ritual conocido como mikve, hay ciertas condiciones que deben de llevarse a cabo para que este baño sea efectivo. Vamos a analizar las 6 condiciones para que este baño ritual tuviera efecto dentro de las páginas de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. La primera condición es que el agua era un elemento fundamental para realizar a cabo este baño ritual. El agua no se puede sustituir por otro elemento, aunque esté en su estado líquido. Condición número 2 es que el agua no puede ser canalizada, capturada o puesta en un lugar donde pueda contaminarse. Condición número 3, el agua debe ser agua viva.
Esto quiere decir que el agua tiene que tener una corriente natural por donde entre y pueda salir para que así, bueno, todas esas imperfecciones de la mujer puedan ser llevadas a través de esa agua viva a otro lugar. Condición número 4. El agua no puede ser extraída y ser puesta en algún recipiente, ya que, bueno, naturalmente el agua puede ser contaminada. Condición número 5. El agua debe de provenir de una fuente natural y por supuesto que tampoco tenga ningún tipo de contaminación. Finalmente llegamos a la condición número 6, la cual es que el estanque debe estar lo suficientemente profundo para que la persona, bueno, se sumerja completamente de pies a cabeza. Solamente hasta entonces la ley declaraba a una persona ritualmente hablando y legalmente hablando limpia delante de Dios. Y bueno, todo esto va a tener un sentido muy profundo y va a ir enlazado con el bautizo del cual nos habla la Sagrada Escritura. Así es que bueno, nosotros podemos darnos cuenta que en todas las culturas del mundo el agua ha sido un elemento importante, un elemento vital, no solamente el cual es el símbolo de la vida, o es un sinónimo de la vida, sino que también es sinónimo de esa limpieza corporal y esa limpieza emocional, mental y también espiritual. Muchas, si no es que la mayoría de las culturas en todo el mundo, de alguna manera o de otra han utilizado el agua y la siguen utilizando para llevar a cabo ciertas ceremonias de purificación. Uno de los primeros referentes que tenemos nosotros al hablar de la purificación, del baño ritual y por supuesto de lo que nosotros conocemos como bautizo, se lleva a cabo cuando abrimos nuestras Biblias y en las páginas del Nuevo Testamento encontramos en el Evangelio de Juan, bueno, como Juan nos relata el bautizo del Maestro que se llevó a cabo a través del personaje de Juan el Bautista. Naturalmente, esta práctica, conocida ahora por nosotros como bautizo, va a ser enseñada por el Maestro a sus discípulos, por supuesto, a la gente que lo seguía. Y en cierta ocasión, la Biblia nos relata que el Maestro tiene una conversación con uno de los príncipes de los fariseos llamado Nicodemo. En esta plática de los dos príncipes, siendo Jesucristo el príncipe de Israel y Nicodemo príncipe de los fariseos, Jesucristo trata de darle a entender a Nicodemo que hay un proceso por el cual el hombre tiene que atravesar. Un proceso con el cual Nicodemo está familiarizado, pero está familiarizado con el aspecto literal de este baño ritual. A Nicodemo no se le ocurre el propósito fundamental de este baño ritual y cómo no solamente debe de elevar o de limpiar a la persona desde un aspecto físico, sino más bien el bautizo que Jesucristo nos pide es ese cambio y esa renovación mental. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, y de acuerdo a la narración de Juan capítulo 3 del verso 1 al verso 6, vamos a ver la plática que se estaba llevando a cabo entre Jesucristo y Nicodemo, príncipe de los fariseos. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional en esta ocasión, y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.
Verso 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede, dice el verso 4, uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y claro, esta es una pregunta que todos haríamos porque es una pregunta natural. Sigue diciendo la Escritura. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Verso 5 dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Esta fue una lección que el Maestro enseñó una y otra vez a su pueblo y de una manera más íntima a sus discípulos, a su iglesia, que fueron parte de esos 120. Y después, con el tiempo, va a autorizar a los discípulos en Marcos 16:16 a enseñar el Evangelio y a bautizar al resto de las naciones. Así es que bueno, uno de los mensajes que nos presenta Pedro, que fue uno de los testigos y de las vivencias que tuvo con Jesús directamente, nos dice en su primera carta, capítulo 3, verso 18 al 21, las siguientes palabras en la versión Reina Valera antigua. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, esto es, a las personas que estaban atadas y encarceladas al pecado, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. A la figura de la cual el bautismo, que ahora corresponde, dice el texto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Así es que bueno, nosotros tenemos aquí uno de los primeros propósitos de el bautizo o este baño ritual, que es de una demanda o la demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, este baño ritual al que nosotros le llamamos bautizo no debe de ser nada más practicado, o una persona debe de bautizarse simplemente por bautizarse sin haber entendido por qué se está bautizando y cómo este acto tan delicado, personal, que nos acerca más a Dios, debe de ser practicado de una manera correcta y apropiada. También Pablo, hablando a la iglesia de Roma, en su capítulo 6, verso 3 al verso 6, va a empezar a darnos una idea más clara de otro de los propósitos del bautizo. La versión Reina Valera antigua nos dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta es la razón número 2. No servir más al pecado. Aquí vamos a enlazar el evento tan importante de la salida de Egipto a través de el liderazgo de Moisés, y podemos decir que el bautismo necesita el agua como uno de los elementos importantes y fundamentales. Sin embargo,
Cuando nosotros hacemos el análisis de la Sagrada Escritura, vamos a darnos cuenta que cuando Moisés saca al pueblo de Israel, de acuerdo a la narrativa del libro de Éxodo, sucede algo muy interesante. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 y verso 2, declara cosas muy interesantes. Y nos damos cuenta en esencia que lo que nos está diciendo versículo 1 y versículo 2 es que, bueno, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que recuerden que sus antepasados, bueno, estuvieron en Egipto, y Pablo les está diciendo básicamente, no quiero, hermanos, que ignoréis, aunque ustedes lo saben, pero vuelvo a recordarles que nuestros padres estuvieron en Egipto, salieron de Egipto, estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Esto es un hecho que había sucedido, verificable en los tiempos del maestro y por supuesto en los tiempos de Pablo. Pero Pablo les dice algo muy interesante, y Pablo dice que todos aquellos personajes que salieron de Egipto fueron bautizados en la nube y en el mar o en la mar. Esto nos abre la perspectiva, el entendimiento de una manera más clara. Es decir, si bien es cierto que el bautismo es el acto por el cual Dios nos da una segunda oportunidad, y que esto, bueno, debe de ser acompañado de el arrepentimiento de nuestras obras pasadas o nuestros actos pasados, también el bautizo debe de ser más que un acto físico, más que sumergirse en el agua, debe ser un cambio mental. Es decir, el bautismo no solamente es un acto, sino es un estado mental. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar toda esta fuente de información para llegar al análisis final y poder decir que en esencia el bautismo es un estado mental. Basado en toda la evidencia de la cual hemos hablado en esta lección, podremos decir que, bueno, el mikve, este baño ritual, o simple y sencillamente el bautizo que nosotros conocemos, ha sido practicado desde la antigüedad, desde la época de los patriarcas. Este acto por el cual el ser humano trata de encontrar la justificación delante de Dios a través de ese lavamiento de cuerpo, de purificación de cuerpo, de mente, de cuerpo, emociones, de espíritu, es el que ha venido enseñando el maestro, pero no de una forma temporal, como se hacía y está descrito en las páginas del Antiguo Testamento. Después de ver el origen de mikve, de este baño ritual, me gustaría compartir con ustedes una serie de textos bíblicos por los cuales podemos comprender de una manera más clara el propósito fundamental de este baño ritual, que ahora es conocido por todos nosotros como bautizo. Comenzaremos con Marcos capítulo 16, verso 15 y 16, en una serie de instrucciones que el maestro le está dando a sus discípulos después de que resucita. Y el verso 15 y 16 dice de la siguiente manera: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y bueno, el bautizo es una manera de obtener la salvación, por supuesto después de haber analizado nuestra vida personal, de haber llegado a ese arrepentimiento y de haber purificado nuestras conciencias, para que así, a través de este bautizo, de este acto, encontremos la salvación a través del sacrificio máximo que fue el de Jesucristo. Verso número 2 se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 20, que dice de la siguiente manera: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el versículo 19, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí hay una declaración del Maestro, después de haber resucitado, por supuesto, y ahora vemos el punto de vista de Mateo, uno de los discípulos del Maestro. Y él, en su relato, nos dice que Jesucristo, cumplió con dos funciones fundamentales en su ministerio. La primera, trajo la doctrina doméstica a su pueblo de Israel, y su segundo trabajo fue traer la doctrina universal, es decir, mandó a sus discípulos a que llevaran esta doctrina, esta manera de pensar, de analizar, de entender la religión, a través de un acto por el cual todo individuo que había aceptado a Jesús tenía que, por supuesto, aceptarle como Hijo de Dios, usar de esa sangre de su sacrificio para perdón de pecados y empezar una nueva etapa en su vida. En otra ocasión también, y a través de Pedro, de acuerdo a la narración de Hechos capítulo 2, verso 3, 36 y 38, Pedro, hablándole en ese famoso discurso a aquellas personas que estaban reunidas en Jerusalén, les dice de la siguiente manera: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es que aquí Pedro vuelve a confirmar que uno de los propósitos del bautizo es el perdón de los pecados, y nos trae otro beneficio más, que es el recibimiento del Espíritu Santo. Veremos el texto número 4 que se encuentra también en este libro de Hechos. Ahora su capítulo es el capítulo 8, versículo 35 al 38, y en esta ocasión, tenemos a dos personajes en el relato bíblico. Uno de ellos es Felipe y el otro es el eunuco. Y aquí sucede algo muy interesante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así, verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe, versículo 37, dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38, y mandó para parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Indiscutiblemente la palabra de Dios nos da esta narrativa, presuponiendo que nosotros estamos bien familiarizados con el acto de mikve, del cual hablábamos al principio de este video, que simple y sencillamente era utilizar alguna fuente, alguna corriente de agua viva para llevar a cabo este bautizo. Y ahora no solamente desde un punto de vista teológico del Antiguo Testamento, sino más bien el texto nos aclara que esto es desde el punto de vista de cómo enseñó Jesucristo las cosas. Entonces, esto es un punto, un tema muy claro para nosotros entender y clarificar el propósito del bautizo. Vamos a ver el siguiente texto, que se encuentra en Romanos 6, verso 3 al verso 6, que ya lo habíamos citado anteriormente, pero que lo vamos a volver a leer. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, dice el verso 4, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6 y verso final,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, o con el propósito, de que no sirvamos más al pecado. Veamos el siguiente texto, que también leímos anteriormente, y que es 1 de Pedro 3:21, que nos dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otra versión dice como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Y todo va encajando perfectamente, ya que nos damos cuenta que a través de este baño ritual, que en la antigüedad se conoció como mikve, y que en el Nuevo Testamento ya lo conocemos como bautizo, tiene la misma función: hacer que la persona, el individuo, el candidato a este baño ritual, deje de pecar de una manera total, haga su conversión a una nueva vida a través de este bautizo, y que no se purifique una y otra vez, sino solamente una vez, como dice Efesios capítulo 4 verso 5, donde nos dice la palabra de Dios: un Señor, una fe y un bautismo. Veamos el siguiente texto, que se encuentra en Hebreos capítulo 10 verso 22, y que tiene que ver mucho con el baño ritual o el bautizo. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados, aquí es la palabra clave, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es una clara indicación de que Pablo, hablando a los hebreos, les menciona el propósito y el fondo detrás de este baño ritual. Y no solamente habla de una purificación física, sino también que hay que purificarnos de esa conciencia de la cual la palabra de Dios nos pide que lo hagamos una y otra vez. Iremos al siguiente texto, que se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y el verso dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podría decir que en este acto tan sublime que uno realiza a la hora de bautizarse, el objetivo final es que nuestro ser completo, es decir, en espíritu, alma y cuerpo, se santifique, para que así alcancemos esa corona de la vida eterna que nos promete la palabra de Dios. Finalmente, iremos al último versículo de la lista, y este se encuentra en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, versículo 14, y este versículo dice de la siguiente manera: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. La palabra clave aquí: los que guardan sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos claves ha sido la práctica del bautizo para la remisión de los pecados. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, entiende que el bautizo, un baño ritual, o al que antiguamente se le llamaba mikve, debe de ser realizado en aguas vivas, porque cumple con las condiciones de las cuales hablábamos al principio de esta lección. El bautizo tiene una función importante en la vida de todos los seres humanos, y solamente cuando lleguemos a ese análisis profundo de la palabra de Dios, entendamos cuál es el propósito santificador de la palabra de Dios, hasta entonces podremos valorar el significado, el propósito y la misericordia que Dios nos muestra a través de este baño ritual que en la antigüedad se llamó mikve y que ahora nosotros lo conocemos como bautizo. Así es que recuerda, el agua, desde un punto de vista bíblico, representa un nuevo comienzo, una nueva vida, un medio por el cual Dios nos demuestra su misericordia y nos brinda una segunda oportunidad. Después de todo, Dios
es un Dios de segundas oportunidades y quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, la salvación y la vida eterna. Gracias por acompañarme a la lección del día de hoy, que creo que ha sido bastante interesante. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, que compartas toda esta fuente de información y que visites cualquiera de las plataformas que están aquí en pantalla. Si deseas enviarme un correo electrónico, puedes hacerlo a info@iglesiadediosisraelita.org, donde personalmente estaré contestando tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas y por supuesto escuchando tus sugerencias. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te bendiga donde quiera que te encuentres. Paz a vosotros.